días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por estar en las pantallas de sus hogares a través de estos programas que semanalmente en vivo y en directo presentamos a través de Palenque TV, lógicamente, sobre lo que es la patología del aparato locomotor, sobre aquellas inquietudes del aparato locomotor, es decir, del aparato músculo-esquelético, que de alguna manera es nuestra especialidad y en la cual tratamos de incidir con algunas sugerencias, algunas inquietudes, tanto de la gente que nos ve, tanto de las sugerencias, los mensajes que nos dan y los contactos directos a través del canal. Hoy día vamos a presentar una patología que es de mucha preocupación entre todas las familias, generalmente cuando se trata de los niños, y nos encontramos con que los papás o los familiares notan que el niño está caminando de manera diferente, que se cae, que se tropieza, que se cansa, que le duele la planta, que le duele el talón, que le duele la pierna, en algunos casos hasta la rodilla, que a veces es un niño que no le gusta hacer actividad física, actividad deportiva. Entonces surge la preocupación de qué tendrá el niño cuando de repente este niño tiene cierta tendencia a no tener un suficiente equilibrio cuando camina, cuando salta, cuando corre. Doctora María Fernández, María Fernanda, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre una patología que es muy común en niños pequeños, en niños adolescentes también y adultos jóvenes, que es el pie plano y también su opuesto, que también es el pie cabo, ¿no? Cuando hay, en vez del aplanamiento del arco medial del pie, todo lo contrario, hay un cabo, el arco medial del pie está muy pronunciado y eso es lo que nosotros conocemos como pie cabo. Bien, tratando de agregar, diríamos, a estos conceptos, vamos a mostrar en la maqueta, lógicamente, algunas características de lo que significa el pie plano y el pie cabo. Las diferencias, diríamos, no diremos abismales, pero anatómicamente se pueden considerar estas diferencias a través de radiografías, a través de estudios, a través de la parte dinámica, a través de una plantigrafía para poder ver las características del pie, los apoyos que tiene el pie, especialmente en el niño que está comenzando ya a crecer y está comenzando a caminar en forma independiente. Esto significa de que los niños normalmente tienen un equilibrio muscular a partir de los 2 años y medio, 3 años, ya los niños ya tienen un equilibrio muscular de aquellos músculos que corresponden a la pierna y al pie, que determinan los diferentes movimientos y las diferentes posturas del pie. El pie equino, es decir, el pie hacia abajo, el pie hacia afuera, el pie hacia adentro, el pie inclinado hacia adentro, con el talón hacia adentro. Entonces, estas pequeñas deformidades de repente son detectadas tanto por los padres como por los familiares y, por qué no decir, en algunos casos, cuando de repente el niño asiste a algún centro educativo, a un kinder, a una escuela deportiva donde les enseñan algunos movimientos. En los colegios a veces el profesor de educación física siente que el niño no corre igual, siente que el niño no se para de la misma manera que los demás, y entonces nos encontramos con estas características que pueden mantener cierta deformidad en los pies y que puede repercutir en algunos casos a nivel de la rodilla. Entonces, si hacemos una explicación, podríamos ver si podemos empezar a pasar las diapositivas para poder ver las características de lo que significa un pie plano y un pie cabo. ¿Tenemos alguna imagen ya en pantalla, por favor? Bien, ahí tenemos, doctora, ¿podría explicarnos en las imágenes qué encontramos para que la gente pueda comprender que la parte anatómica, es decir, no entender totalmente la anatomía, pero algunas características en una radiografía? De acuerdo a la edad de los pacientes, hay diferentes causas de pie plano. En niños que son más pequeños, la causa generalmente es muscular, tendinosa, ligamentaria. Hay una debilidad de lo que es el músculo tibial posterior, que es el que se encarga de darle la forma del arco a la planta del pie. Entonces, en los niños pequeños, en las radiografías no vamos a observar nada, además de que
pues los huesitos de los niños son mayormente cartílago en edades tempranas, a los 3, 5, 6 años. Hay más cartílago que hueso. Entonces una radiografía no nos permite apreciar algo muy evidente. Sin embargo, hay niños que ya son más grandes, ya son casi adolescentes, entre los 11, 12 años. La causa principal, aparte de lo del tibial posterior, también puede ser otra causa, lo que se denomina la coalición tarsal. ¿Qué es la coalición tarsal? Como su nombre lo indica, es la unión, la fusión de los huesos del tarso, los que componen el tarso. Entonces, en las pantallas lo que pueden observar es una resonancia magnética en vista lateral del pie. Y ahí donde está la línea azul o celeste, pueden observar la unión, la fusión del hueso del calcáneo con el escafoides, que es la coalición tarsal más común que existe, la calcáneo escafoidea. Y esta fusión de los huesos es lo que va a dar lugar al pie plano en el adolescente, en los 10, 11 años. Y pues en el mejor estudio para valorar esta anomalía es una resonancia magnética. Si podemos pasar a otra imagen, por favor. La misma imagen que vimos en la resonancia magnética la podemos observar en una radiografía. También de igual forma, o sea, es una radiografía no tan lateral, es un tanto más oblicua, y en ella también podemos observar la unión que existe entre el calcáneo y el escafoides. Recordemos que estos huesos normalmente deberían ser aislados, cada uno notarse su forma y su contorno regular y separado. Pero en esta radiografía podemos observar un puente de hueso que existe entre el pico ese del calcáneo con el astrágalo. Con el escafoides, perdón. Y el signo radiológico lo asociamos nosotros lo conocemos como el signo del oso hormiguero, porque si recuerdan, los osos hormigueros tienen ese piquito así levantado, como se puede observar en la imagen, en el calcáneo. En la siguiente diapositiva, por favor. Ese es lo que les comentaba hace un momento. En vez de que haya un aplanamiento del arco longitudinal medial en esta radiografía, podemos observar todo lo contrario, que es un pie cabo, es decir, que el arco, en vez de estar aplanado, está totalmente elevado con un cabo, ¿no? Precisamente de lo que es la articulación del tarso. De todas maneras, para agregar a estas diapositivas algunos conceptos, lógicamente es la sugerencia cuando uno hace la revisión, especialmente en los niños, con esa inquietud de los padres que vienen a la consulta para ver si su hijo tiene pie plano o tiene alguna deformidad, especialmente el pie plano, que es lo que más se conoce. Entonces siempre es importante, al margen de hacer la radiografía, también es importante hacer la parte clínica. Y descartar siempre con una radiografía, por lo menos una radiografía simple del pie, descartar estas patologías que generalmente son a veces fusiones espontáneas de los huesos, especialmente del escafoides con el calcáneo. Entonces, en ese sentido es que no está por demás cuando uno hace el diagnóstico de pie plano, de alguna manera, apoyarse en una radiografía para descartar esas otras patologías que en su momento son anormalidades, son deformidades, a veces de tipo congénitas y, por qué no decir, con una incidencia de tipo hereditaria. Hay algunos niños o niñas que tienen pie plano y que realmente dicen han sacado los pies del papá o han sacado los pies de la mamá. Es decir, el pie plano, que podría tener una incidencia de tipo hereditaria. Ahí estamos viendo, doctora, estamos viendo las mediciones que nosotros normalmente hacemos para hacer la diferenciación de la inclinación para determinar también si es un pie plano o es un pie cabo. Así es, y por eso comentaba hace un momento que lo ideal es hacer las radiografías en niños cuando ya, o sea, como decías tú, la clínica junto con las radiografías. La clínica nos ayuda mucho en edades muy tempranas, como a los 3, 6, 7 años, y ya cuando tienen 9, 10 podemos tomar las radiografías, porque ahí sí se pueden evidenciar y apreciar en su totalidad los huesos. Entonces en las imágenes, en la imagen de arriba, pueden observar lo que es un pie normal. No es ni cabo ni plano, tiene un arco normal
con las mediciones del ángulo interno, que en ortopedia se lo conoce como el ángulo de Costa-Bartani, que hacemos ahí unas mediciones entre lo que son la tuberosidad del calcáneo, el quinto y la articulación astrágalo-escafoidea y la base del primer metatarsiano. Entonces esos ángulos nos indican, nosotros hacemos las mediciones correspondientes y nos indica si es que pues, el pie está dentro de lo normal o si es plano, como pueden observar en la imagen de abajo. Ese ángulo que está trazado por la línea más azul, la línea del medio, se puede observar que es mucho más plano que en la imagen del ángulo azul en la pantalla, en la parte de arriba de la pantalla. Y de igual forma la línea roja debería ser una línea recta, la línea de Meri, nosotros la conocemos como línea de Meri, es una línea trazada en el eje del astrágalo que tendría que coincidir con la línea del eje del primer metatarsiano y pues los huesos que están entre el primer metatarsiano y el astrágalo. Pero como pueden ver en la imagen de abajo, esta línea está alterada y se forma un ángulo, porque pues esta es una medición que nos ayuda también a determinar un pie plano de forma radiológica. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando un poquito sobre qué cosas, qué podemos hacer nosotros para estimular el desarrollo del pie y principalmente la propiocepción, la sensibilidad de la planta del pie cuando los niños están creciendo, es que estos niños, lo que nos ayuda mucho es que los niños con la planta del pie descalza sientan diferentes texturas. Esto nos ayuda mucho para el desarrollo propioceptivo y sensitivo de la planta de los pies. Entonces, lo que recomendamos, dentro de del tratamiento conservador que recomendamos para el pie plano en los niños pequeños, de entre 3 años a 7 años, es que caminen en esas texturas, como pueden ver ahí en esas alfombras que tienen bolitas levantadas, o si no contamos con esto, pues podemos hacer uso de la arena, que caminen en la arena, que caminen en el césped, que caminen en la cama elástica también les ayuda mucho, o los inflables también. Todo eso estimula al desarrollo propioceptivo, sensitivo y muscular de la planta de los ligamentos, tendones de la planta del pie. Bien, podríamos agregar también, doctora, de que esta forma de iniciar, diríamos, un tratamiento a nivel del pie plano, también se puede apoyar uno en las plantillas ortopédicas, que de alguna manera hacen que el pie esté en una posición anatómica. Es decir, vamos a aclarar, porque muchas personas piensan de que la plantilla es la que va a corregir la deformidad, pero no es así. La plantilla va a acomodar el pie en una posición anatómica, tanto en la parte del talón, del medio pie y del antepié, así como también la parte de la articulación del tobillo. Entonces, la plantilla bien confeccionada y dependiendo de la deformidad, dependiendo de la inclinación, dependiendo de estos ángulos que a veces medimos en una radiografía, nos va a permitir agregar en el tratamiento la postura, diríamos, anatómica del pie, del tobillo, a través de las plantillas y a través también de los zapatos, que de alguna manera tienen que tener algunos requisitos para evitar las deformidades. Entonces, en ese sentido, es que hay que aclarar que la gente piensa que poniendo plantillas la patología se va a corregir, pero pienso de que es bueno que la gente sepa que las plantillas, así como el zapato ortopédico o el zapato correcto, que tiene que tener requisitos para poder estabilizar el pie, se van a corregir a la larga, con tratamientos un poquito largos, de todas aquellas indicaciones sobre el uso de superficies blandas, como ser, ya lo dijo la doctora, superficies que van a dar la parte propioceptiva del pie, que son blandas, como ser las camas elásticas, las superficies donde hay aire, la arena de playa, lugares donde el niño o la niña sí pueden estar descalzos para hacer trabajar toda la parte propioceptiva y la parte motora también del pie, es decir, ligamentos y músculos que están alrededor, que están por delante, que están en la parte plantar del pie. Al hacer este tipo de entrenamiento, el niño va fortaleciendo los músculos y lógicamente que cuando está con sus plantillas, la plantilla se ocupa de mantener el pie, el talón, el tobillo en la posición
anatómica. Así es, como pueden ver en esta ocasión en las imágenes que están en sus pantallas, al centro se puede ver cómo hay una prominencia de la parte media del pie hacia adentro, ¿no? O sea, más acentuada de lo normal. Y también se puede ver que podemos ver desde la vista posterior el dedo pequeño del pie en ambos lados. Y esos son signos indirectos de que hay evidentemente un pie plano. Y también podemos observar cómo el talón se va para afuera, ¿no? Entonces eso también a veces van generalmente muy unidos de la mano, el pie plano con el calcáneo valgo, que es eso que ven, que es cuando el talón se va para afuera. Y lo que, como bien decías, las plantillas nos ayudan a mantener en esa posición anatómica, funcional, mientras las traen puestas las plantillas. Y a la izquierda pueden observar la forma ideal de cómo deben ser los zapatos. No es necesario en la mayoría de los casos recurrir a zapatos ortopédicos, como antes era la costumbre de utilizar zapatos muy rígidos y eran estéticamente tampoco eran muy agradables, y pues la verdad es que los niños no hacían el tratamiento bien porque no les gustaba el zapato, era muy rígido, lastimaba, etcétera. Pero sí, lo ideal es tener zapatos que tengan el arco, que vengan ya de fábrica con un arco interno apropiado, no muy elevado tampoco, porque luego también eso juega en contra y duele y lastima también, sino pero que sí tengan al menos un realce interno, y que al principio, cuando están empezando a caminar, sean altos, como se puede observar ahí en la imagen, porque el hecho de que sean así elevados le da más estabilidad a la articulación del tobillo. Entonces les da más estabilidad para que puedan caminar eso, y por eso es que es bueno que estos zapatos que tengan un arco interno ya de prefábrica y que sean hasta elevados, ¿no? Como tipos botines, por así decirlo. Y en el caso de que no podamos conseguir zapatos con un arco, porque hoy en día la gran mayoría de los zapatos son planísimos, no tienen ningún arco adentro, pues sería bueno el recurrir con un ortopedista para que le podamos dar la receta para unas plantillas de acuerdo a lo que necesitan los niños, ¿no? Bien, vale la pena agregar algún concepto más para que la gente haga el tratamiento, especialmente los padres, porque los niños de alguna manera no entienden de la patología, pero sí los padres, que son los que reciben la información en el consultorio de las cosas que tiene el pie, de las deformidades que tiene el pie, y qué es lo que hay que hacer para favorecer al crecimiento de este niño, porque como decíamos, se puede iniciar el tratamiento a partir de los 2-3 años, donde el niño está empezando a crecer y los huesos todavía tienen cierta consistencia cartilaginosa, así como también las articulaciones son un poquito complacientes para poder corregir estas deformidades. Entonces, la otra indicación y la otra sugerencia que también hacemos en la consulta cuando tratamos a un niño que tiene pie plano o pie plano con más calcáneo valgo, es decir, que el talón esté inclinado hacia adentro, llevando el tobillo hacia adentro, no se olviden que también esta postura puede incidir en las deformidades de la rodilla. Por ese hecho es que es importante tomar en cuenta aquellos conceptos. Y también indicamos en forma fehaciente, en forma enérgica, que el niño que esté en tratamiento con plantillas, con el zapato que le da la estabilidad, pueda estar usando esta indumentaria durante las 24 horas del día, mientras el niño está despierto, lógicamente. ¿Por qué? Porque no hay que permitir que el niño ande descalzo en la casa, que no ande descalzo con pantuflas, con chancletas, con zapatones, por más de que la casa tenga las comodidades de tener una buena alfombra. No necesariamente esto va a permitir que el niño corrija el pie plano. Entonces es importante que los padres sepan de que el niño tiene que usar sus plantillas y su zapato todo el día que esté en movimiento. Por eso es importante recalcar que los niños que tienen esa patología y están en tratamiento eviten en lo posible estar descalzos en la casa, sin sus zapatos, sin sus plantillas, que estén con chancletas, con pantuflas, con zapatones, cosa de que así de alguna manera también se pierde el tratamiento. Doctora, ahí podemos ver algunas, diríamos, en la coloración que van a ver ustedes, las diferentes coloraciones, van a ver lo que es el pie plano, el pie normal y el pie cabo. Así es, recapitulando un poquito todo lo que venimos hablando, en el centro de las imágenes
es donde dice pie normal y la figura se marca de verde. Así es como se debe ver un pie en el podoscopio. El podoscopio es un aparato especial que nos permite observar la planta del pie y como decía, ahí en la imagen del centro es como se debe ver el dibujo verde. Y lo que está a la derecha, que dice talón neutro, es la línea que también comentábamos del eje de la pierna con el eje del talón. Tiene que estar bien alineado, ni irse para adentro, ni irse para afuera. Tiene que estar todo bien alineado con una línea recta, como pueden ver ahí. Y en la imagen amarilla, igual en el centro, se puede ver una cara medial, cómo debe verse el arco plantar normal. Al lado izquierdo está lo que estábamos hablando del tema de hoy, que es el pie plano. Entonces la imagen, como pueden ver, la anaranjada en el centro es como se marca en el podoscopio. Absolutamente toda la planta del pie está marcada. Y así de igual forma que en el dibujo se pinta en el podoscopio el piecito. Todo muy plano y al lado derecho pueden ver lo que decíamos del talón valgo, cuando el eje de la pierna no es el mismo que el eje del talón y el talón se va para afuera, haciendo que el tobillo se vea más para adentro. Entonces eso es lo que es el talón valgo, que se acompaña muchas veces de lo que es el pie plano. Por eso decimos pie plano valgo, porque son pues una deformidad no solo de la planta del pie, sino también pues todos las estructuras óseas que conforman el talón, ¿no? Y la imagen de la derecha es todo lo contrario a lo que es el pie plano, sino lo que decíamos, el pie cabo. Ahí vemos al centro en la imagen pintada de azul que no se ve la parte medial del pie, está muy elevado y solo hay un apoyo del talón y de los deditos del pie. Entonces el apoyo en el podoscopio se ve así, solo el apoyo de la cabeza, de los metatarsianos y los deditos y en la planta del pie. Y en vez de irse para adentro el tobillo y para afuera el talón, es al revés, ¿no? El tobillo se va para afuera y el talón se va para adentro con respecto al eje de la pierna y es lo que conocemos como talón varo. Y en el dibujo amarillo pueden observar esquemáticamente cómo se ve un arco plantar ascendido o lo que conocemos como pie cabo. Bien, si podemos mostrar ahora, ustedes verán ahora en la pantalla. Vean cómo el control, diríamos, ya clínico de un niño que está parado en la mesa de examen. Vemos cómo los piecitos que decíamos del pie plano se tiñen o se pintan o se iluminan de color totalmente verde. No sé si podemos retirar un poco la parte de traumatología. Exacto, muchas gracias. Ahí podemos ver y ustedes pueden apreciar cómo la imagen de un pie plano es la iluminación de todo el pie, es decir, que apoya todo el talón, toda la parte media del pie y la parte del antepié donde están los metatarsianos y donde termina el pie en los dedos. De alguna manera este examen también corrobora que podamos nosotros dar un diagnóstico de pie plano, es decir, esto se puede hacer también en un papel con tinta para poder marcar, diríamos, la silueta del pie cuando está con el apoyo total en una superficie lisa. Entonces, vean cómo a través de este estudio se puede determinar las características de un pie plano, lo que decía la doctora, que se ilumina todo el pie. En las diapositivas anteriores veíamos el pie de color naranja, totalmente pintada la planta del pie de una sola coloración, sin arcos, sin ninguna otra deformidad. Entonces, este estudio nos ayuda muchísimo a también dar el diagnóstico y a mostrar a los padres, porque los padres son los más interesados en recibir todos estos conceptos. Decíamos que el niño, mayormente a la edad que tiene, 2, 3, 4 años, no entiende muy bien lo que está pasando. Entonces son los padres los encargados de recibir toda la información en qué consiste, cuál va a ser en el futuro el pronóstico de un pie plano, porque de alguna manera la parte mecánica ya también incide en la actividad física. Doctora, si podríamos explicar, por ejemplo, estas imágenes que son bastante elocuentes. Así es, esta imagen es en particular muy
muy representativa de todo lo que venimos hablando. Pueden ver ahí cómo la articulación del tobillo está muy acentuada hacia adentro y el talón está muy hacia afuera con respecto al eje de la pierna, y también pueden ver que alcanzamos a ver los dedos pequeños de los pies. Ese es otro, como había comentado, es el signo, se llama too many toes, hace referencia y es un signo indirecto de que existe también un pie plano y calcáneo valgo, por lo que decíamos que el talón se va para afuera. Entonces eso en la ortopedia lo conocemos como valgo, a que se vaya para afuera. Entonces eso es un talón valgo y pues un pie plano, ¿no? Porque el aplanamiento del arco medial es lo que condiciona también que el talón se vaya para afuera. Bien, esas imágenes son bastante ilustrativas de lo que significa el pie plano calcáneo valgo. Vean ustedes cómo los tobillos están, como decía la doctora, están hacia adentro, los talones están inclinados hacia adentro, y esto hace que la articulación del tobillo especialmente no tenga la posición adecuada, la posición anatómica que tiene que tener el tobillo y el pie, lógicamente. Y como decía anteriormente, esto puede repercutir también en la postura de las rodillas. Y en la parte dinámica, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si dejo que mi hijo o mi hija se quede en esas condiciones? Entonces hay algunas alternativas que en la parte física o en la parte fisiológica de lo que es el desenvolvimiento del pie en la actividad deportiva, en la actividad diaria, es cuando el niño empieza a sentir algunos dolores, algunas molestias en el talón, en la planta, refiere cansancio, algunas veces refiere dolor en la pierna, algunos niños refieren dolor en las rodillas o a lo largo de la pierna, y algunos niños generalmente se cansan demasiado cuando tienen que caminar o tienen que hacer alguna actividad de esa naturaleza. Y lo otro es que el niño que tiene estas patologías, y a veces son muy acentuadas, generalmente tiende a no tener el equilibrio necesario. Son niños que de repente están un poco lentos cuando corren, tienen tendencia a caerse fácilmente. El impacto es muy fuerte a nivel del pie, del talón y de la parte anterior del pie, y eso repercute en las rodillas. Se produce una vibración bastante importante a nivel del periósteo, de la tibia, lo que desencadena a veces dolores de la pierna, donde el niño a veces se queja de dolor en toda la pierna, de la noche a la mañana aparece con dolor, con molestias, no quiere caminar, se queja, llora. Y entonces, si nosotros le indicamos al niño que con uno de los deditos muestre el lugar donde le duele, el niño muestra la parte de la pierna. Esto significa de que posiblemente el niño, que a veces es muy activo, tenga un impacto muy fuerte, muy directo, y que no haya un amortiguador que se forma a nivel de las articulaciones del pie hacia el tobillo y hacia la rodilla. Entonces, todos estos síntomas hacen que nosotros también tratemos de desenvolver todos los síntomas, de ver que el niño, correlacionando con las alteraciones que hemos citado anteriormente sobre lo que es la postura del talón, la postura del pie, el examen que hacemos en una mesa especial para ver los verdaderos apoyos que tiene el niño, entonces hacemos ya el diagnóstico, el tratamiento correcto, como para poder iniciar la corrección que se necesita en estos casos. Así es, viendo en las imágenes, hablando un poquito del tratamiento conservador, aparte de las plantillas y aparte de el permitirle que desarrollen la propiocepción pisando descalzos las diferentes superficies con diferentes texturas, podemos hacer los ejercicios que se ven en pantalla para estimular el fortalecimiento del músculo tibial posterior, que, como había dicho, es el que se encarga de darle la forma del arco a la planta del pie. Y recordemos nada más un poco de anatomía, que el tibial posterior nace en la pierna, de hecho, y por eso es que también, como mencionabas, la clínica se manifiesta también en la pierna con cansancio, con molestias, no solo del pie, sino también de la pierna, porque este músculo nace en la parte proximal de la pierna. Entonces, esos ejercicios que ven en las pantallas es lo que podemos tratar de hacer y con eso ayudar al fortalecer este músculo. Caminar de puntas,
o caminar de talones también. Y se coloca una toalla o una tela en el piso y tratar de alzarla con los dedos. Todo eso estimula al fortalecimiento del tibial posterior y, como pueden observar en la parte de abajo también, haciendo fuerza con unas ligas, ¿no? Traccionando para poder, y con el pie a la vez empujando para abajo para poder fortalecer estos músculos. Bien. Entonces, para seguir desgranando esta patología que es de mucho interés en todas las familias, especialmente en los niños, nos vamos a ir a un corte comercial, se terminó, vale, para poder continuar con el tema sobre lo que es el pie plano. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, retornamos nuevamente a sus pantallas para seguir desgranando esta patología. Creo que tenemos un mensaje, por favor. Así es. Doctor, muchas felicidades por el programa. Quisiera consultar la diferencia entre pie plano y pie de atleta. Gracias. Bien, el pie plano, como habíamos dicho anteriormente, es una deformidad, a veces congénita, a veces de tipo hereditaria y a veces también por el mal uso de las indumentarias que hoy en día están de moda. A veces las personas compran zapatos que son muy bonitos, algunos materiales que son muy blandos, muy suaves y que no permiten que el pie tenga, diríamos, la posición, la postura adecuada, la postura anatómica. Entonces, también en ese sentido es que recomendamos a los padres que no se entusiasmen mucho de comprar zapatos bonitos de tela de avión, de tela, de gamuza. A veces no tienen los requisitos que tiene que tener un zapato, no tienen el taco, no tienen un contrafuerte que pueda permitir mantener el talón, no tienen un realce en el arco. Eso también desencadena las deformidades y lógicamente el material y el uso inadecuado de la indumentaria. El pie de atleta es una patología que se presenta a nivel de los pliegues interdigitales, donde se producen contaminaciones con hongos, especialmente en los baños, en las duchas, cuando los niños de repente van a las piscinas y entonces se contagian de algunos gérmenes que se sitúan en la parte interdigital de los dedos y que desencadenan algunas erosiones que a veces son muy dolorosas porque a veces suelen penetrar hasta la parte de la articulación entre las falanges, la falange proximal y la parte de los metatarsianos. Otra patología que se puede presentar y que también es bueno que la gente sepa, las uñas encarnadas de los niños, es decir, la uña encarnada del dedo gordo, a veces está desencadenada, si el término vale y valga la redundancia, por la postura del pie. Normalmente cuando el pie plano se inclina hacia adentro por un calcáneo valgo, el dedo gordo, el dedo mayor del pie, empieza a sufrir una torsión y su apoyo empieza a producirse, diríamos, un impacto en el lecho ungueal, desencadenando la famosa uña encarnada, que es muy dolorosa, se contamina porque normalmente el polvo que penetra en los zapatos a través de la marcha, a través del juego, hay mucha contaminación en ese sentido, se produce una pequeña erosión, una pequeña herida en el lecho ungueal y esto desencadena la famosa uña encarnada, que en algunos casos es muy dolorosa y que lógicamente requiere un tratamiento. No solamente es retirar la uña, por si acaso, hay que hacer una verdadera técnica quirúrgica para solucionar la uña encarnada y revisar si esta patología está desencadenada por la deformidad del pie plano. Así es, y muchas veces esa uña encarnada, como dices, puede infectarse y eso hay que tratar no solo con la cirugía y lavados, sino también con antibióticos. Y es muy importante por eso, lo antes posible, ante cualquier duda y cualquier extraña eventualidad que vean ustedes no solo en los niños, sino también en los adultos también se presenta, es frecuente. Cualquier anomalía que observen en las uñas de los pies, acudir con el ortopedista para que les den el diagnóstico apropiado y el tratamiento, ¿no? Y como mencionabas también, muchas veces el pie de atleta puede curarse con
antimicóticos porque se da más por la humedad, porque no secamos bien el espacio entre los deditos, entonces eso se permanece húmedo y eso es un ambiente propicio para el desarrollo de los hongos, y eso es lo que ocasiona el pie de atleta, que no tiene nada que ver con el pie plano, porque hay muchas personas que confunden los dos términos, pero pues el pie plano es todo lo que venimos hablando en el transcurso de la mañana, y el pie de atleta es una infección por la presencia de hongos u otro tipo de bacterias en los pies. Bien, tenemos otro mensaje nos hablan sobre el dolor en el talón, pensando que si se presenta el famoso espolón calcáneo. El espolón calcáneo, como su nombre lo indica, es como un sobrecrecimiento a nivel de la cara plantar del calcáneo. Entonces, en la parte del talón del calcáneo, lo que crece es un pico de hueso que es muy agudo, y la presión, cuando uno pisa, la presión del piso contra la grasita que hay ahí en el talón y eventualmente la punta de ese crecimiento que hay en el calcáneo es lo que ocasiona el dolor y las molestias. Muchas veces el tratamiento es conservador, con una talonera que amortigüe el apoyo cuando se realiza el apoyo a nivel del talón. Otras veces, cuando eso no es suficiente, pues se pueden hacer unas infiltraciones para disminuir la inflamación y el dolor a nivel del dicho espolón. Y ya en casos extremos, cuando el tratamiento conservador con la talonera y con la infiltración no es suficiente, podemos realizar una cirugía retirando ese sobrecrecimiento que existe en el talón. Enfocando un poco en la maqueta, nos puedes señalar dónde crece precisamente ese espolón calcáneo. Bien, si podemos hacer un acercamiento, por favor, veremos cómo en esta protuberancia, que es parte del talón, se presenta la estimulación a través del impacto del crecimiento y se produce el espolón calcáneo a través del impacto. Esto puede generar evidentemente el dolor en la parte del talón, este crecimiento que vemos acá. Entonces, en los niños mayormente no se presenta esta patología, pero sí nos permite, a través de que el niño se pueda quejar de dolor a nivel del talón, nos permite ver con una radiografía si es que no está presentándose el dolor a nivel del cartílago de crecimiento donde se inserta el tendón rotuliano. Entonces, a veces donde se inserta el tendón de Aquiles, que es en la parte posterior del calcáneo. Entonces, el calcáneo tiene su zona de crecimiento en esta parte, en esta área, y la tracción del tendón de Aquiles genera una inflamación del tendón, una inflamación del hueso, una inflamación del cartílago de crecimiento, y por qué no decir, en casos severos, el tendón de Aquiles puede traccionar de tal forma que puede fragmentar el cartílago de crecimiento en el talón del niño. Entonces, esta es también una patología que puede dar dolor a nivel del pie, dolor a nivel del talón y limitación funcional en los niños que hacen mucho deporte o que de repente empiezan a sentir dolor a nivel del talón o a nivel de la parte plantar del talón. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido es que también hay que hacer mucho hincapié cuando hacemos el estudio, cuando hacemos el examen semiológico, la revisión del niño, ver si realmente el dolor se sitúa en la base plantar o en la parte posterior del calcáneo. Bien, en ese sentido es que también nosotros tenemos que tratar de incidir muchísimo en el examen, en la semiología, en los antecedentes, en la actividad del niño, en qué momento se queja, qué características tiene cuando corre. Por eso es que también tenemos que ver cómo camina el niño en el consultorio, cómo se desenvuelve si es que está corriendo, qué información pueden recibir los padres de parte del profesor de educación física o de la gente que está a cargo de los niños, que son los primeros en detectar algunas patologías como las del pie plano, el pie doloroso, la alteración de coordinación en la marcha, la alteración de coordinación en el deporte, en el trote, en la velocidad. Decíamos que los niños que tienen pie plano generalmente tienden a tener mal equilibrio
y tienden a caerse permanentemente. Entonces, toda esta información que puede venir de los profesores de educación física en los colegios o de la gente que está a cargo de los niños en las guarderías pueden darnos una pauta de poder hacer el diagnóstico correcto de las deformidades del pie. Si podemos retomar las imágenes que estábamos enseñando para regresar nuevamente al tema y recapitular lo que vinimos hablando. Como pueden ver, la imagen del centro es nuevamente, como se observa en el podoscopio, un pie normal. La imagen de la derecha es lo que ven, el pie plano, que se pinta absolutamente toda la planta del pie, la parte medial incluso del pie, el talón y la parte de los deditos. Y en la imagen de la izquierda, la que está más a la izquierda de la pantalla, un pie cabo, como hemos dicho, solo el apoyo de los dedos y del talón. Pero la parte central, donde está el arco, pues no se marca, ya que existe un arco medial muy prominente y elevado, y eso es lo que no permite que se marque en su totalidad la planta del pie. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí igual pueden ver cómo se ve en la vista lateral, en la imagen que tenían a la izquierda. Se puede observar cómo es un pie normal, con el que se pinta la parte lateral del pie, los deditos y el talón. Y en la vista lateral pueden observar que sí hay un arco, evidentemente, que es ese rosado que se encuentra ahí, y eso es un arco normal. Mientras que en la imagen de la derecha pueden observar que ese arco no existe y está aplanado prácticamente, y por eso se marca toda la planta del pie en el podoscopio. Siguiente imagen. Bien, de alguna manera nos vamos a ir ya un poquito más lejos ¿qué diríamos en cuanto al pronóstico de un pie plano? Es decir, el pie plano a veces es asintomático y también muchas personas con pie plano hacen deporte. De alguna manera, hay algunas personas que cuando hacen deporte y de repente empiezan a tener una actividad bastante importante en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a las superficies donde entrenan o donde realizan deporte, pueden empezar a sentir dolores y molestias y limitación funcional del pie. Entonces ya nos encontramos con una patología que ya rebasa un poquitito, podríamos decir, la parte estética por un lado, la parte fisiológica por otro lado, y la limitación que puede dar el pie plano doloroso. El pie plano doloroso es una patología, no es muy frecuente, pero sí existen aquellas personas que una vez que han terminado de consolidar el crecimiento, 15, 16, 17 años, empiezan a sentir mucho dolor en la planta del pie, mucho dolor en las articulaciones, imposibilidad para caminar, para estar parados mucho tiempo, para poder hacer actividad deportiva, y nos encontramos con un pie plano doloroso. En ese sentido es que ya el tratamiento a esas alturas, cuando la persona tiene 16, 17, 18 años, lastimosamente no tenemos alternativas para hacer tratamientos conservadores y tenemos que hacer ya una planificación para hacer una corrección quirúrgica, correcciones que son sumamente cruentas, correcciones que lastimosamente tardan mucho en tener la funcionalidad después de la operación, requieren mucho tiempo de recuperación y de alguna manera ya son operaciones, como decía y reitero, muy cruentas porque se necesita ir a un quirófano, corregir los arcos, hacer osteotomías, hacer correcciones en los huesos, liberación de ligamentos, liberación de tendones. Entonces la operación se vuelve bastante cruenta, bastante difícil y por ende la recuperación también es muy larga. Sí, así es. Sin embargo, la gran mayoría de los pies planos son flexibles. Eso quiere decir que la alteración principalmente está, como decíamos, en la debilidad del tibial posterior. Mejora mucho con el tratamiento conservador, la gran mayoría sí mejoran con las plantillas, con el ejercicio, con la fisioterapia, pero sí en los casos en los que realmente son dolorosos y como dices, son ya pies estructurados, es decir, pies ya prácticamente de adultos, aunque sean pues adolescentes, ya se considera pie de adulto porque sus huesos ya están formados en su totalidad, ya no hay cartílago ni nada, ya es hueso puro.
Entonces en esos casos hay que hacer bien el estudio con las radiografías y con una resonancia magnética para ver la causa del pie plano, y en el caso de que sea, como habíamos mencionado al inicio, una fusión de los huesos del tarso del pie, en esos casos sí hacer tratamientos quirúrgicos para liberar esa fusión. Otras opciones es mediante injertos, formar el arco, nosotros darle arco al pie, ya como decía, cuando ya es un pie estructurado, entonces sí es necesario y doloroso, sí es necesario hacer un tratamiento más agresivo que solo con ejercicios. Pero pues ya sea un pie plano flexible o un pie plano ya estructurado, los dos tipos tienen solución, y por eso es bueno acudir siempre con el médico en caso de observar alguna alteración para obtener un diagnóstico específico, y en base a eso y en base a los estudios realizar el tratamiento más adecuado para el paciente, ¿no? Porque cada paciente es diferente y para cada quien es un tratamiento específico, ¿no? Bien. Entonces vamos a agregar, yo me voy a permitir agregar un poquito más las recomendaciones para los padres especialmente que de repente han hecho la consulta donde los especialistas y han determinado que se trata de un pie plano. Entonces, recalcarles, reiterarles que la plantilla, el zapato, no va a corregir por sí solo el pie plano o las deformidades del pie, sino el ejercicio es el que va, de alguna manera, va a contribuir muchísimo a que los ligamentos, los músculos del pie y los huesitos que están en formación se puedan corregir y pueda tener en el futuro un pie netamente anatómico, es decir, con posturas anatómicas, y que no le desencadenen todas estas patologías que se presentan con dolores y molestias en el pie, en la planta, en el tobillo, en la rodilla. Entonces, en ese sentido es que recomendar a los padres que tengan el tiempo suficiente como para que los niños hagan los ejercicios que habíamos indicado en superficies blandas, es decir, si es que están en la casa, el niño sí puede estar descalzo sobre los colchones, que son superficies blandas. Pueden estar en las camas elásticas, pueden estar en los colchones de aire o colchones de agua, ahí sí pueden estar descalzos. Y por qué no, en aquellas superficies donde se practica deporte, como es la arena de playa, donde se hace beach volley. Entonces, en ese sentido es que el niño puede ir y puede de alguna manera estar descalzo en estas 4 superficies para poder fortalecer los músculos y ligamentos que tiene el pie. Por eso es que es importante que los padres tengan la responsabilidad de no descuidarse de que el niño necesita este tipo de ejercicios. Si nosotros pensamos, porque muchas personas hablan de la fisioterapia, imagínense, estas patologías no se corrigen en un mes ni en 2 meses, son tratamientos largos de 4, 5, 6 años, a veces hasta 10 años. Entonces, imagínense hacer fisioterapia por tanto tiempo. Es un gasto totalmente muy importante de plata por un lado, de tiempo por otro lado, y de alguna manera pues muchas personas no están en esas posibilidades. Entonces, por eso se indica que los padres puedan llevar a los niños a los parques, a los lugares donde hay estas superficies blandas, camas elásticas, colchones de aire, colchones de agua, arena de playa. Ahí sí pueden estar descalzos, y evitar que los niños estén descalzos en la casa usando pantuflas, usando chancletas, usando zapatones, por más de que les decía, por más de que tengan superficies blandas, suaves, como ser pisos alfombrados, eso no le ayuda al niño, y evitar que el niño esté descalzo en el día, especialmente cuando se encuentra en la casa. Así es, y también hacer hincapié en los zapatos. Muchas veces no son necesarios los zapatos ortopédicos, pero cuando los niños están empezando a caminar y ya van saliendo al exterior, pues sí, utilizar zapatos adecuados, que sí vengan de fábrica con un poquito de arco y que sean más o menos altos para que le den la estabilidad que necesitan al tobillo cuando están principalmente aprendiendo a caminar. Entonces, pues todas esas recomendaciones en general para evitar el pie plano y para ayudar de alguna forma a que se desarrolle de manera adecuada el arco plantar del pie. Muy bien, queridos amigos de Palenque TV, muy agradecidos por su sintonía. Estaremos el próximo
sábado con otra patología, tratando de siempre de ilustrar a la gente, ilustrar a las personas que tienen interés en las correcciones, en las deformidades, en las patologías que se presentan en el aparato locomotor y que de alguna manera tienen posiblemente muchas dudas en algunos casos de algunos tratamientos en las fracturas, en las lesiones tendinosas, musculares, ligamentarias, en las articulaciones. Posiblemente tal vez vamos a tocar un tema un poquito engorroso que será el de la presencia de tumores o quistes y que presentan deformidades en los huesos, que de alguna manera también es la inquietud de muchos padres cuando de repente sienten que el niño le ha crecido una bolita o le ha crecido una deformidad en la pierna, en la rodilla, en el brazo, en el codo. Entonces de alguna manera también esas otras patologías que no son tan fáciles de tratarlas y no se presentan con frecuencia, pero que de alguna manera requieren unos diagnósticos bastante precisos para tomar decisiones. Muchísimas gracias, doctora. Sí, nada más recordar la dirección del consultorio y los números de teléfono ante cualquier duda que presenten o que tengan acerca del aparato locomotor. Pueden comunicarse, por favor, que no hayamos podido responder el día de hoy. Entonces ahí, como pueden ver, está en sus pantallas la dirección, el consultorio en el edificio Las Dos Torres, en la avenida 6 de agosto. Y los números de teléfono del consultorio para las citas, los 243-0057 y el del celular también para sacar citas, el 772-07640. Si no tenemos otro más que agregar, nos vemos el próximo sábado a las 9:30 por Palenque TV. Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Como cada semana estamos aquí presentes para todos ustedes. Queridos amigos, es un placer siempre estar con ustedes semana a semana y a cada uno agradecerle siempre, primero siempre agradecer a Dios que estamos presentes acá como cada semana y dar gracias al Señor por un día más de vida. Siempre es fundamental y también lo principal es tener muchísima salud. Es algo fundamental y prioritario en nuestras vidas y que nosotros tenemos que manejar paulatinamente esta situación mediante un concepto fundamental que siempre lo hemos dado también, que se llama prevención. Eso significa prevenir para no tener problemas, para no tener conflictos en la situación específicamente de lo que es salud y en este caso en lo que es salud oral. Quiero agradecer siempre a esta casa emisora de la institución de nuestros programas, a lo que es Palenque TV y a esta franja que nosotros tenemos que se llama Franja Médica y siempre con todo nuestro equipo que siempre está presente semana a semana, que es Uniodon TV. También lo vamos a hacer, vamos a estar plasmando algunos efectos y algunos programas también a partir de nuestra plataforma, ¿sí? En redes sociales. Vamos a también transmitir lo que es el TikTok, el YouTube, ¿sí? Estén atentos, por favor, vamos a hacerlo también en vivo, desde otro punto, vamos a tener profesionales también ahí. Es otro emprendimiento que en algún momento se nos ha ocurrido, digamos, entre comillas, pero siempre de la mano de toda la gente que nos apoya, que toda la gente que siempre está detrás de nosotros, detrás de cámaras, nuestro productor, las personas de los camarógrafos, todas las personas que están inmersos en eso. Hacer televisión no es tan sencillo como uno piensa y decir, ah, no, viene a hablar cada semana aquí y debe ser fácil. No es fácil, es la preparación de muchas cosas, es el aglutinamiento de muchas personas y tenemos que siempre agradecer a este medio para poder lograr llegar a mucha gente semana a semana, ¿no es cierto? Vamos a seguir
como les digo, es también otra iniciativa nuestra dentro de las plataformas. No nos vamos a perder nunca, vamos a tener más continuidad, digamos, en todo este aspecto, y vamos a hacerlo en vivo con todas las personas que nos quieran seguir. Uniodont Bolivia siempre va a estar presente en las redes sociales, en los medios de comunicación, y siempre plasmando eso que es la información, el conocimiento, ¿sí?, de lo que más se puede en salud oral. ¿Para qué? Para no tener conflictos, para mejorar nuestra calidad de vida, para hacer esto que es solidaridad a partir de lo que es la información. Entonces, es un parámetro fundamental que nosotros queremos manejar y queremos avanzar en esto que es un componente fundamental para nosotros, que es prácticamente seguir creciendo, seguir hacia adelante, seguir en esta lucha que nosotros hemos emprendido hace ya más de 27 años en lo que es la carrera de odontología, y prácticamente a partir de lo que es nuestros centros, 23 años hemos cumplido, ¿sí? El 2000 se ha creado la situación de Uniodont, y Uniodont tiene hasta el momento 23 años aquí en la ciudad de La Paz, ¿sí?, con 2 centros que lógicamente los conocen también mucha gente, y prácticamente tenemos que también aglutinar esa situación y tratar de agradecer siempre a todas las personas que nos apoyan en este emprendimiento que hemos hecho. ¿Sí? Un gran saludo a nuestro querido amigo, al doctor Jorge López Videla, y también a lo que es el doctor Salgueiro, y ahora también lo que es el doctor David Alvarado. Un gran saludo para todos ellos. Hemos estado también en unas conferencias ahí en la zona sur del Colegio de Odontólogos de La Paz, ¿sí? Es un evento internacional y que lógicamente se plasma mucho conocimiento también en esto que es la salud oral, ¿sí?, en esto que es las actualidades en odontología y todo lo que son las especialidades en odontología. Entonces, quiero agradecer también a todos ellos. Un saludo al doctor Rubén Pinel, que ayer nos hemos encontrado, a mucha gente muy conocida ahí del colegio, al doctor Yuri también, y a toda la gente que es parte del Colegio de Odontólogos de La Paz, que también están inmersos en esto que es el conocimiento y transmitirlos a todos nosotros. Nunca se deja de aprender, así es que la vida continúa y avanza mucho más rápido, y vamos a seguir siempre gracias a todos ellos. Así es que agradecidos que es este tipo de programas que nosotros hacemos, que es semana a semana, y que prácticamente esperemos que les ayude en algo. Es nuestro aporte como un granito de arena en toda esta situación, porque la salud es enorme, la salud oral también es grande, tienes muchas especialidades, pero siempre tratamos de darle esos tips, estos consejos que algún momento esperemos les llegue a cada uno de ustedes, y tratemos siempre de no llegar a este tipo de conflictos o patologías, y tratar de prevenir siempre, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es eso, tratar de continuar, tratar de seguir, y tratar siempre de ir a su dentista, a hacer un protocolo de una visita periódica, pero también no cuando exista algún problema, sino simplemente para evaluar, para hacer un diagnóstico, para ver si tenemos algún daño o no, o alguna patología o no. Entonces, es fundamental también manejar esa información. Quiero agradecer, como les decía, en principio al doctor Jorge López Videla, con esto que es también, que nos apoya cada semana, que es radiología dental, ¿sí? El doctor Jorge López Videla está cada semana con nosotros, con esto que es el sistema de radiografías odontológicas, y que prácticamente tiene radiografías en 2D, en 3D, radiografías en 2D como las panorámicas, las teleradiografías, periapicales, las radiografías de mano, las tomografías en 3D también, ¿sí?, que nos ayudan en los tratamientos de periodoncia, implantes, endodoncia, ¿sí?, maxilofacial, y las famosas, lo que ustedes ven ahí, las impresiones en 3D, que nos ayudan enormemente. Ahí está, con un personal altamente capacitado, ambientes muy cómodos, y todos los medios de bioseguridad del doctor Jorge López Videla, con esos 50 años de experiencia, ¿sí?, un excelente equipo que él tiene, y además es una excelente persona. Esperemos tenerlo la siguiente semana también aquí al doctor Jorge López Videla, para hablar un poquito de esto que es radiología o lo que es tomografía, ¿sí? Agradecidos con él. Vámonos ahora a un corto receso, una pausita, y vamos a volver enseguida con muchísimo más. Sí, volvemos con mucho más, por favor, vámonos al corte.
Volvemos, mis queridos amigos. Gracias. 26 de agosto, sábado 26 de agosto, aquí estamos en vivo, Palenque TV, ¿sí? Franja Médica, Uniodón TV para todos ustedes. Queremos hablar ahora de un tema muy bonito, muy específico. Quien les habla es el doctor Carlos Valencia y nosotros vamos a hablar ahora de un tema que en algún momento nos ocurrió en la semana. Sí, hemos tenido un par de pacientes con esta situación y con estos problemitas que lamentablemente tenemos que decir es muchas veces el descuido del paciente. Y eso tiene que la persona lógicamente tener mucho cuidado. Siempre tenemos que tratar de viabilizar, como les he indicado, la prevención, pero tratar de venir lo más antes posible a solucionar algún tipo de problema. ¿Qué es importante dentro de esto? Es que nosotros sepamos reconocer, digamos, cuando tenemos un proceso que ya lamentablemente va a ir a este tipo de patología del cual vamos a hablar ahora. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los procesos periapicales y específico de los abscesos periapicales. ¿Sí? Sin antes indicarles que también se pueden contactar con nosotros, ¿sí? Ahí está el teléfono 22 22 413 o mandarles un mensajito al WhatsApp para cualquier consulta que usted tenga, ¿sí? Sobre este tema o sobre otro, pero que es importante que nosotros salgamos de esa duda que en algún momento tenemos, y hay mucha gente que tiene este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque lo deja pasar un día, lo deja pasar una semana, lo deja pasar meses inclusive, y prácticamente podemos tener problemas muy severos, no solamente en la pieza dentaria, sino en el tejido óseo. Y muchas veces va mucho más allá, que ahora les comento. Entonces tenemos que definir ¿qué es un proceso periapical? Generalmente, dentro de los procesos periapicales, estamos hablando de un absceso periapical, de un absceso que es pus, ¿sí? ¿Cómo se va a formar esa pus? Si podemos ir a algunas imágenes o algunos videos, por favor. Ese proceso de pus nosotros vamos a tener, lamentablemente, por dos factores. Generalmente, uno es la caries, que es un alto porcentaje, ¿no es cierto? Ha ido deteriorando el esmalte, la dentina, como ven ahí, y ha llegado al nervio. Entre comillas, se lo ha comido al nervio las bacterias, y ese proceso va avanzando mucho más allá. ¿Dónde va avanzando? Como ven ahí, en la punta de la raíz, y ahí empieza a infartarse, a inflarse, a hincharse, y lógicamente busca el medio más débil, si ustedes quieren, de ese sector para poder salir. Fístula se llama eso. Eliminarse, si ustedes quieren. Y generalmente es por la cara vestibular, o sea, por la parte de adelante de ese sector del diente. ¿Sí? Por la mejilla, si ustedes quieren. ¿Me entienden? Entonces, prácticamente es lo que nosotros vamos a encontrar como un puntito rojo, o está saliendo por ahí seguramente un parámetro fundamental que es un elemento medio rojizo, medio amarillento. Eso es la pus y está eliminándose mediante una fístula, mediante un conducto o una comunicación que ha hecho el mismo proceso, deteriorando ¿qué? El tejido óseo. ¿Sí? Y prácticamente, fíjense como en esas imágenes, y este ciclo nos va a encontrar y nos va a mostrar que lamentablemente esto tiene que ver con un proceso netamente ya en tejido óseo. Ya ha pasado a otro plano, ya no está, también está dentro del diente el proceso, pero prácticamente esto ha ido a comérselo, si ustedes quieren, a engrosar también en la parte del tejido óseo. Ligamento periodontal, todo ese sistema de sostén que lamentablemente puede empeorar si nosotros no realizamos esto. Porque esto, lo que ustedes ven aquí, se vuelve en un aspecto crónico. Eso significa que en esta etapa, cuando están viendo que están inflándose, está hinchando la situación de la pus, a veces hay mucho dolor, que es la situación de la sintomatología. Es lo que el paciente muchas veces tiene que percatarse, digamos, cuando uno tiene su hijito o algún familiar, y que prácticamente tiene dolor. Dolor generalmente ¿a qué? Dolor continuo muchas veces. Dolor en la noche, hay un dolor severo. ¿Sí? Alza de la temperatura, aumenta la temperatura. Generalmente este tipo de procesos lo que va a tener es de que no puede masticar con ese sector. La calor, a veces el agua calientita o una sopita caliente y empieza a doler. ¿Sí? Son
sintomatología que nosotros tenemos y que en algún momento tenemos que reconocer y decir, puede ser un proceso de pus. ¿Por qué le está doliendo ese sector del diente? Ya podemos evaluar ahí, determinar que tal vez tenga una caries muy profunda o haya tenido una restauración muy cercana. Eso significa unas semanas, un mes, una restauración, y ahí empieza el proceso. Fíjense, ahí tenemos una caries y uno dice, no, pero esta caries sí, no va a avanzar seguramente. Va avanzando, la caries es silenciosa y eso va a ir a deteriorar lo que vemos ahí. Primero el esmalte, toda esa zona oscura o negrita que ustedes ven ahí es caries. ¿Qué está haciendo? Primero está desmineralizando lo que es el esmalte. Posteriormente avanza a lo que es la dentina. Si ustedes quieren, se lo empieza a comer, entre comillas, pero ya les he explicado también la situación de caries, cómo es el proceso. Generalmente producen unos ácidos las bacterias y estos ácidos prácticamente lo que hacen es desmineralizar. Lo remojan, si ustedes quieren, el esmalte y prácticamente a partir de ahí viene la carie. Esa carie se profundiza en dentina, en la pulpa dentaria. Si ustedes quieren, hay un proceso en la pulpa dentaria. Hemos hablado también de los procesos pulpares que nosotros tenemos, ¿sí? Como pulpitis abscedosa, ¿sí? Entonces pulpitis reversible, irreversible, etcétera. Y a partir de eso ya va a lo que es la punta de la raíz. Y ahí generalmente se produce este absceso. Lo que ustedes ven ahí, ya ven una zona muchas veces roja, cuando hay mucho dolor, no puede comer el paciente, le está doliendo el diente, al tocarle nomás un poquito ya empieza a molestar, alza de la temperatura como les dije, prácticamente el paciente no puede consumir alimentos muy calientes y lógicamente estas imágenes que ustedes ven ahí hay mucho dolor cuando hay un absceso. ¿Cuándo calma este dolor? Cuando se elimina ese proceso de pus, o sea, hay una fístula como les decía. Se elimina ese proceso y prácticamente ahí lo que vamos a tener es que empieza a calmar el dolor. Ojo, sin medicación, tal vez ha tomado un calmantito la persona, pero nada más. Nuevamente vuelve el ciclo. Eso significa, como les digo, es un ámbito crónico. Entonces, a las 2, 3 semanas, otra vuelta el dolor viene. No se ha hecho tratar el paciente. Ahí, lógicamente, pasa a otro plano. ¿Qué significa lo que ustedes ven ahí? Va deteriorándose el tejido óseo. O sea, este proceso lamentablemente crece mucho más y puede ocurrir otra vuelta fístula, o bien va a un proceso de quiste, a un proceso degenerativo que se llama granuloma, o otro proceso que lamentablemente va creciendo paulatinamente ahí adentro. Entonces, el cuerpo, el organismo trata de englobar esta situación, van a ver alguna imagen en una radiografía también, trata de englobarlo y prácticamente ahí se produce o un quiste, o un granuloma, o mucho más. A veces hay un deterioro del tejido óseo alrededor de este diente. Y no solamente es el diente, sino va abarcando a otras raíces de otros dientes. Entonces, muchas veces este concepto también van a encontrar en mucha literatura llamada flemón. Entonces les van a preguntar, ¿qué es un flemón? Es un absceso periapical, ¿sí? Es pus en todo caso, y muchas veces cuando está, como ven ahí, en la parte inferior, en el maxilar inferior, este flemón va creciendo mucho más y puede abarcar, ¿sí?, a tejidos circundantes a este sector, la lengua, el piso de la boca, y muchas veces va a infartar, ¿sí?, a afectar a los ganglios linfáticos. En ese cuellito que ustedes ven ahí tenemos una cadena ganglionar y estos ganglios se infartan, ¿sí?, crecen, se infectan, y esto muchas veces empieza a crecer más y más y puede inclusive tener un conflicto en la vida del paciente, porque estos ganglios empiezan a crecer tanto que obstruyen la vía respiratoria. O sea, no es tan sencillo, como les digo, dejar esta situación. Otro aspecto que también es muy delicado y puede también tener un compromiso con la vida del paciente es un efecto que esta pus, si ustedes quieren, este flemón, por la vía sanguínea puede diseminarse. Se llama eso septicemia. Puede diseminarse por todo el organismo. O sea, las bacterias van mediante la sangre a todo nuestro organismo. Pulmones,
cerebro, corazón, y prácticamente esto se llama una septicemia. Entonces, tenemos que manejar este concepto muy bien y no dejar que esto avance mucho más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Inmediatamente ir al dentista, inmediatamente ir al clínico. ¿Para qué? Para que primero le tome una radiografía, le haga una evaluación clínica, un historial clínico de cuánto tiempo, cómo ha sido el proceso, ver el aspecto de los signos que nosotros tenemos. Eso significa lo que vemos ahí, una caries muy profunda, ¿sí? Seguramente esta fístula que ustedes han visto. Entonces, prácticamente con una radiografía más vamos a poder delimitar y definir que todavía eso es pus que está recolectado, o sea, es un absceso. En una radiografía sale difusa esa situación, o sea, no es muy circundante. Van a ver, podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver en una radiografía cómo es, digamos, un flemón. Entonces, uno de los tratamientos, lo que ustedes ven ahí, es este. Cuando nosotros vemos este proceso, primero tenemos que dar una terapia, ¿sí?, medicamentosa. Eso significa siempre tenemos que dar antibióticos, antiinflamatorios y si hay dolor, sus analgésicos. Esta secuencia puede ser vía intramuscular o vía oral, ¿sí?, dependiendo del dolor, de la molestia de la persona. Una vez que tengamos esto, prácticamente nosotros vamos a ayudar a que ese proceso de pus ceda en cierta manera. El segundo proceso que nosotros hacemos dentro de un tratamiento de este tipo es generalmente la parte mecánica. Eso significa, lo que ustedes saben, hace un momento, tenemos que hacer tratamiento de conductos, endodoncia, matado de nervios, si ustedes quieren, pero ya no hay nervio, ¿no? Pero prácticamente tenemos que hacer la endodoncia, hacer la parte mecánica para también ayudar. Es, entre comillas, como pinchar el globo y hacer que eso desinfle, ¿no es cierto? Ese más o menos es el procedimiento. Medicamentos y la parte mecánica, que es el tratamiento odontológico, que es la endodoncia. Sí, ver y evaluar siempre el tejido óseo que se ha deteriorado ahí. Si nosotros podemos hacer un tratamiento medicamentoso y va a eliminarse, tenemos que ver si hay absceso, si hay quiste, si hay un proceso de granuloma, etcétera, etcétera. Entonces, estos aspectos, fíjense, ahí está la radiografía, lo ven difuso, ¿no es cierto? Fíjense en esa parte media, no es muy circunscrito, si ustedes quieren, esa parte, esa zona negrita. Y prácticamente lo que nosotros tenemos ahí seguramente es pus. Pero fíjense, está hecho un tratamiento de endodoncia ahí. Por eso les decía, hay que ver el tiempo, hay que hacer un historial clínico muy minucioso al paciente para determinar por qué ha venido ese proceso de pus. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es? Y eso vamos a ir determinando paulatinamente cómo vamos a hacer la solución. O sea, es prácticamente lo que nosotros tenemos y que manejamos esta situación como un concepto específico que nosotros tenemos, que es hacer un buen diagnóstico con todos los medios y elementos que nosotros tenemos complementarios, radiografías, fotografías, historial clínico, ¿sí? Y todo este aspecto vamos a poderlo solucionar inmediatamente dependiendo del grado de lesión a ese nivel de la boquita. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ubicar esta situación, vamos a tratar siempre de que viabilicemos la mejor solución, porque uno de los medios también es extraer la pieza dentaria. O sea, algún elemento tenemos que ubicar para darle solución. Uno de ellos, lógicamente, es el tratamiento de conductos. Pero también la otra alternativa para eliminar el dolor, el proceso, lo que ustedes quieran, también es la extracción de la pieza, sacarle el diente. Y muchas veces hay gente que no quiere porque es en la parte anterior, va a quedar sin dientecito, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver el proceso, tenemos que evaluar y hacer un buen diagnóstico, como les indico, ¿sí? Entonces, es fundamental manejar esta información. Esperemos que les guste, les agrade esto y prácticamente nosotros tenemos que seguir avanzando con muchísimo más, ¿sí? Así es que quiero agradecer, por favor, queremos ir con nuestro amigo que es el doctor David Alvarado, ¿sí? El doctor David Alvarado y su centro de salud, que está ahí presente también con nosotros. El doctor David Alvarado sí está con nosotros toda esta semana, va a venir también invitado aquí. Ahí tenemos su consultorio, ahí está en la clínica dental Alvarado, que está en la Ciudad del Alto, ¿sí? Ahí tiene ambientes muy cómodos también el doctor.
tiene ambientes donde usted puede también realizarse todos los tratamientos odontológicos de estética, tratamientos de conducto, sí, odontopediatría, prótesis fija, todos los tratamientos de odontología en la Clínica Dental Alvarado, lo van a poder ubicar ahí, en las direcciones de la Avenida Pucarani 262, Alto Lima, tercera sección, ¿sí? A 2 cuadras del surtidor de gasolina. Entonces, gracias, ahí está el doctor David Alvarado, también dedicado a él toda esta situación, es un emprendedor junto con nosotros, así es que vamos a seguir siempre al lado. Clínica Dental Alvarado. Así es que, agradecidos también con el doctor, vamos a irnos ahora a nuestra segunda pausita muy rápidamente. Tenemos un invitado, vamos a estar con él también. Así es que gracias a todos ustedes. Seguimos adelante y nos vamos con nuestro corte. Volvemos con mucho más, queridos amigos, volvemos con más. Queremos siempre agradecer a todas las personas que nos visitan, están siempre aquí pendientes de nosotros y nosotros queremos mostrarle a todos ustedes toda la perspectiva de lo que hay en lo que es especialmente las especialidades en odontología. Hay muchas especialidades y hemos hablado también de todas ellas, o siempre desde un punto de vista odontológico. El odontólogo tiene que conocer, tiene que saber sobre implantes dentales, sobre ortodoncia, sobre maxilofacial, tiene que conocer para poder guiar al paciente. Y nosotros queremos siempre transmitirles a ustedes toda la información, tecnología, y muchas cosas, lógicamente, que se llevan acá. Por eso les decía, estábamos en un congreso del Colegio de Odontólogos el día de ayer, hoy también se lleva, y que prácticamente nosotros lo hemos traído de ahí para que pueda mostrarnos un poquito. Quiero agradecerle que esté aquí con nosotros. Esperamos que en algún momento, mediante, porque él está radicando en Argentina, y que prácticamente vamos a tratar de viabilizar algunas otras charlas mediante Zoom, o esperemos que en algún momento también vuelva a estar acá. Quiero agradecerle, por favor, a José Luis Virgo, que es representante de Implantes Unimic. Así es que, querido José Luis, gracias por estar con nosotros. Carlos. Así es que adelante con esto que es Unimic, y siempre agradecido porque nos estás acompañando también acá. Bueno, primero que nada, saludarles acá a toda la audiencia de Bolivia. Mi nombre es José Luis Virgo. Carlos me invitó ayer en el congreso que está aconteciendo en el Hotel Calacoto, en la zona sur. Nosotros vinimos la semana pasada por otro congreso que fue en la UPEA, en la Universidad del Alto. Y bueno, durante la semana, comunicándome, relacionándome con odontólogos que son referentes acá en La Paz, en la implantología, me enteré de este congreso. Entonces quisimos aprovechar, quisimos quedarnos, y la verdad es que estamos muy contentos. Qué lindo, qué lindo. Muy contentos. Indícanos, por favor, qué es Unimic, que trae lógicamente implantes, y ahorita vamos a mostrarlo paso a paso la situación. Bueno, Unimic es un implante de conexión interna, que es la tendencia, no solo en Argentina está funcionando muy bien, además es la tendencia mundial. Es una empresa, Micromet es la marca madre de esta marca. Unimic, o sea, Micromet es una marca que es una empresa que se dedica a la traumatología deportiva. Y 3 ingenieros con 3 implantólogos se juntan y sacan Unimic, que es un implante que está en el mercado hace 7, 8 años. Qué lindo. En México ya está hace 5 o 6 años, en Chile, en Argentina, por supuesto, y la idea es de mi mano entrar en Bolivia. Qué lindo. Entrar con mucha fuerza, es de calidad argentina. Básicamente las características y las cuestiones más técnicas, nosotros vamos a dejar acá 2 WhatsApp que siempre están en línea, ahora con la virtualidad, siempre pueden comunicarse ahí. Son implantólogos, especialistas, y ellos más van a poder contestar técnicamente. Exacto. La parte que me toca es la parte comercial. Yo les cuento que soy de Bolivia, en realidad soy de Santa Cruz de la Sierra, y hace 40 años que radico en Argentina. Y me estuve preparando durante mucho tiempo para esta oportunidad de venir a Bolivia, volver a Bolivia de la mano de este producto, que es de calidad argentina. La verdad es que en la odontología, como bien dijiste,
es el último producto de la tecnología, o sea, no hay algo más. Así es, así es, José Luis. ¿Verdad? Entonces tenemos muchos años todavía, hasta que no aparezca algo más superador que el implante para las rehabilitaciones, entonces vamos a... y estamos muy contentos. Hay un evento muy fundamental que ayer también lo mostrábamos y también quisiéramos mostrar ahora cómo es un implante, ¿sí? Van a verlo ahora. Bueno, viene envasado acá y viene con todos sus sellos, con todos los controles, porque como es un laboratorio traumatológico que se dedica al deporte, obviamente tiene todas las certificaciones habidas y por haber, nacionales en Argentina e internacionales. Ahí en su envase van a poder verlo. Bueno, esto es un implante que está abierto, porque lo necesitábamos abierto para ir mostrando básicamente el producto. A ver si podemos hacer un acercamiento de nuestro implantito. Bueno, esta es la tapita del implante. Bueno, ahí hay distintas marcas de implantes que vienen más a granel, más seccionado, el implante por un lado, el pilar protético. Esto viene en realidad cuatro cosas en uno, en realidad. Por eso, además de la forma, que está funcionando muy bien y está aprobado por colegas acá en La Paz, referentes, que les gustó el producto. Eso que está sacando, por si acaso, es una tapita, que viene lógicamente al implante cuando una vez lo colocamos dentro del huesito, y ahí está sacándolo. Acá está. ¿Podemos darle un primer plano, por favor? Esta es la tapa del implante. Entonces, está sosteniendo, y generalmente el implante, perdón, José Luis, lo voy a sostener, fíjense, se lo sostiene de esta manera. Eso es, muy bien, ahí está el implante, ¿sí? Y generalmente se lo coloca así, directamente, tal como estamos señalando en este instante, lo colocamos el implante. Por favor, ¿podemos darle el planito? Eso, lo colocamos y metemos en el huesito, ¿sí? Así es un implante, el procedimiento. Una vez dentro del hueso, discúlpeme, vamos a sacar la gomita y mediante unos elementos que son las llavecitas, vamos y lo atornillamos, si ustedes quieren. Empezamos a atornillar. Entonces, ese más o menos es el procedimiento, ¿verdad, José Luis? De la situación, del manejo de esto, de los implantes. Muy bien explicado, exactamente. ¿No ve? Entonces, es bastante práctico, eso es lo bueno también. Estaba viendo ayer yo la demostración que nos hacía José Luis, y que prácticamente es bastante práctico esto del implante, y que lógicamente nosotros podemos, no sé si podemos verlo y observarlo, el implantito. El implante en sí es ese, exactamente. Es así, esto es lo que entra en el huesito, ¿sí? Que lógicamente también podemos verlo, tenemos algunas imágenes también sobre la situación de lo que es un IMIC, ¿sí? Hay unas imágenes y podemos también transmitir, pero también quiero mostrarles otro aspecto. Este es un kit, ¿sí? Un kit quirúrgico se llama, ¿sí? Si podemos verlo por favor en un primer plano. Es un kit quirúrgico donde nosotros utilizamos todos estos elementos. Fíjense, esto es una broca, por si acaso. Una broca, si ustedes quieren, como una especie de desarmadorcito que entra en el hueso. Y esto prácticamente lo que hace es perforar el hueso. ¿No es cierto? Y ahí lógicamente hacemos el ensanchamiento y ahí ingresa lo que es un implante, ¿sí? Y todos los elementos, esto viene generalmente por medidas, de lo más delgadito hasta lo más grueso, dependiendo del tamaño y el grosor del implante, ¿no es cierto, José Luis? Claro. Y lógicamente ahí empezamos a utilizar los demás elementos que tenemos acá, y que prácticamente para mostrarles un poquito a la gente, es lo que también lo invité a José Luis para poder determinar cómo es desde un ámbito de lo que maneja un implantólogo, todos estos elementos, y como les digo, tenemos que conocer todos los odontólogos. Saber, conocer quién va a hacer la especialidad y quién va a hacer lógicamente el trabajo es un especialista en implantología, y eso prácticamente lo van a dejar muy bien, pero nosotros tenemos que conocer estos elementos. Ahí tenemos las imágenes, fíjense, es de Unimic esta situación, ahí tenemos lo que les hemos mostrado, ¿no es cierto? El procedimiento por el cual se coloca esta situación, fíjense, es bastante viable la situación del colocado. No estoy indicándoles que sea lo mejor y que es lo único. Existen distintos elementos, existen distintos implantes, y que prácticamente nosotros, querido José Luis, tenemos que manejar que lo que tú decías es fundamental. La implantología ha revolucionado la situación de la rehabilitación. Este implante, la idea que tiene es estar en la vanguardia de la odontología, y justamente, como bien decís, en el campo de la implantología, tener opciones, poder elegir el profesional y el especialista, poder elegir, tener opciones. Ahí es donde entra
Micromet, de la mano de Unimic Implant, que es este producto. La verdad es que nosotros estamos muy contentos, felices de estar en Bolivia, superaron nuestras expectativas, y la verdad es que hoy termina el congreso en Calacoto, voy a entregar lo que me quedó y ya tenemos pedidos, así que también es importante avisarles, decirles, informarles que tenemos ya una sede, una distribuidora acá en la zona de Miraflores, de Citurralde y Guatemala. Es un edificio Virgen de Chaguaya, se llama, en la planta baja tenemos nuestra distribuidora. Y la idea es tener un lugar físico, una tienda física, también en Santa Cruz. Próximamente el 25 de octubre vamos a ir también a una feria grande que va a transcurrir en Santa Cruz, de la mano de gente referente acá de La Paz. No hace falta dar nombres, pero estamos muy contentos, que está aprobado el material, ya lo están probando, así que nos vamos muy contentos y vamos a volver. Algún momento, José Luis, yo quisiera tal vez comprometerlo, no sé si es lo posible, pero tal vez hacer mediante Zoom, allá desde la Argentina, tal vez, hablar con el representante o sí, con claro que sí, que se puede. sea voz mayor, digamos, entre comillas, pero también tal vez haciendo un acto quirúrgico. Perfecto. Tal vez podemos plasmar también la situación con los elementos que tú tienes acá y lógicamente con Unimic, tratar de ver cómo funcionan estos implantes, tratar de tenerlos un poquito más de referencia, porque la gente lo que quiere también es información sobre Mira, esto. otra cosa que también te puedo proponer es que en estas semanas que estuve contactándome con universidades privadas, posgrados, también está la posibilidad de ir, visitar en Buenos Aires, en Argentina, la sede, el laboratorio, conocer es un laboratorio que íntegramente sale, no deslinda responsabilidades desde la parte de producción, distribución, todo es enteramente hecho en ese laboratorio. Entonces hay visitas, puede haber visitas guiadas para los profesionales, o tal vez nosotros poder hacer una visita filmada para que ustedes puedan ver. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, querido José Luis, hemos mostrado todo absolutamente y prácticamente esperemos también hayamos diversificado y además ubicado la situación, las expectativas de la gente que nos ve, porque tenemos un público bastante selecto, muy bueno, pero con muchas preguntas sobre esto que es la implantología. Totalmente. Voy a dejar dos WhatsApp, como te dije, dale, claro que sí, para por favor. que después lo voy a dejar en producción, así lo anotan y lo puedes pasar. Así es. Y bueno, te quiero agradecer, Carlos, por este espacio. Realmente es importante para nosotros en nuestra producción, así que decirles que vamos a estar todos los meses, nunca va a quedar desabastecida, que ya estuve hablando con gente que me decía que tal vez ese es uno de los problemas, que hay que venir y quedarse para poder ser serios y responsables y no quedar desabastecidos. Así que esa básicamente es la idea, y entonces vinimos para quedarnos acá. Es Unimic Implant, es un producto argentino de calidad. Qué lindo, mi estimado José Luis, es representante de lo que es la línea Implantes Unimic. Así es que agradecido con todos ustedes, agradecido contigo por estar acá, y esperemos que no sea la última vez y estemos también en contacto por cualquier otro medio. Sí, así es que gracias, José Luis. Bienvenido siempre a Bolivia. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos, sí, con mayores detalles, nos vamos siempre porque siempre tenemos que agradecer a toda la gente que nos apoya, y uno de ellos lógicamente es nuestro centro, ¿no es cierto? El Centro de Especialidades Odontológicas. ¿Tenemos una llamada antes? Bueno, vamos a nuestra llamadita antes de ir a lo que es nuestro auspicio, por favor. Muy buenos días, adelante por favor con su consultita. Adelante, gracias. Adelante. ¿Podemos aumentar un poquito el retorno, por favor? Sí, quería hacer yo la consulta Claro de que, digamos, porque, por ejemplo, yo me he hecho hacer implantes, pero lamentablemente han hecho mal. ¿Qué pasa con esos dentistas? ¿Se puede volver a sacar o cómo? Y volver a poner en su posición buena, no sé, no le podría decir. Claro que Eso sí. es todo, pero yo quisiera que a los dentistas de Bolivia les llamen a la atención o les jalen la oreja,
Hasta luego, doctor. Hasta luego, que Discúlpeme. le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la referencia. Bueno, ¿qué tenemos con esta situación de la implantología? Como les decimos, ha revolucionado, y hablamos también la anterior semana sobre la situación de la tecnología. Ha revolucionado la tecnología, está de maravilla. Escáneres, lo que ustedes quieran en la situación en 3D, tenemos muchas cosas, y los implantes también. ¿Cuál es el problema? Quien hace el trabajo sigue siendo el odontólogo, sigue siendo el especialista. Entonces ahí tenemos que ver la calidad que nosotros tenemos en conocimiento. Hay muchos posgrados y lógicamente eso nos va a señalar de que nosotros seguimos aprendiendo, seguimos con esa situación. Vamos al punto de la señora. Nosotros lo que tenemos es prácticamente evaluar esa situación. El especialista lo va a hacer mediante una tomografía, va a evaluar cómo están esos implantes, si tiene algún proceso, si no, y si en algún momento hay que eliminarle, seguramente que hay que abortar esas situaciones de implante y prácticamente hay que sacarle eso y verificar nuevamente dónde va a ser la nueva posición, si realmente el huesito acepta o no. O estoy seguro que la señora es tal vez una persona adulta que prácticamente tenemos que hacer una evaluación completa de esa situación. Junto con el especialista hay que hacer todos los medios de diagnóstico para poder evaluar cómo están esos implantes y en algún momento si hay que retirarlos, seguramente que hay que hacerlo. Así es que la solución siempre está. Hay que viabilizar que no tenga problemas con los implantes, no debería de tenerlos, pero siempre hay adecuaciones para poder solucionar esas situaciones. Así es que la odontología sigue avanzando, querido José Luis. ¿Puedo aprovechar y Dale, decir WhatsApp? dale, claro que sí. Por favor. Bueno, aprovechar para cerrar, decirles que nos tomamos el tiempo de estudiar el mercado y decir que además de que el producto es de calidad y está aprobado por referentes acá en la implantología en La Paz y que próximamente vamos a estar en Santa Cruz y la idea es estar en toda Bolivia, también estamos conscientes de que es un precio competitivo, es muy competitivo, y quiero aprovechar para dejar 2 WhatsApp que están siempre en línea. Acá es característica de Argentina, es más 549 11 44 04 5649. Es el doctor Pablo Campos. Perfecto. ¿Sí? Y voy a dar otro WhatsApp más para que siempre estén comunicados y puedan hacer todas sus consultas. Dale, está bien, está bien. Bueno, esos también se pueden comunicar con ellos. Totalmente, ellos son implantólogos, especialistas. Dale. Él es el doctor Claudio Biseglia y su WhatsApp es el más 54 9 11 40 88 93 50. Vale. Perfecto. Súper, querido José. Tenemos una llamadita más, por favor, aprovecharemos el tiempo. Buenos días, adelante con su consulta, por favor. Muchas gracias. Sí, buenos días, quiero hacer una consulta. Yo me hice implantes ya hace 4 años, pero desde arriba se están apareciendo los fierritos en mis sillas. Son 4 dientes y arriba las apareciendo los fierritos de los implantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo pueden curarlo? Indíqueme, doctor. Y quiero saber cuánto dura un implante, por favor. Qué linda pregunta. Empezaremos con esa. Muchísimas gracias por su consulta. ¿Cuánto tiempo dura un implante? Eso es muy relativo, ¿verdad? En algún momento nosotros tenemos que evaluar y determinar que, por ejemplo, eso lo que indica la señora es muy evidente, pasa en muchos casos, y eso generalmente ocurre, lamentablemente, porque el hueso se va reabsorbiendo en algunos sectores. Y eso tenemos que tener en cuenta dentro de la predecibilidad cuando colocamos un implante. Ahí va el diagnóstico. El buen diagnóstico dentro de la situación de la implantología hoy en día ha revolucionado totalmente y es fundamental manejar todos los adecuamientos o los trabajos que nosotros tenemos en base a la situación de las tomografías, de las radiografías, de hacer la evaluación muy buena para colocar un implante. Eso está detallado ya. ¿Qué se puede hacer en el proceso de la señora? Hay que hacer un diagnóstico. Hay que tomarle, lógicamente, nuevas radiografías, una tomografía, para poder evaluar cómo están esos implantes, ¿sí? Y tal vez algún momento tratar de dar una solución sobre esos mismos implantes o bien determinar si se va a retirar esos implantes y colocar unos nuevos. O sea, eso tenemos que hacer una evaluación. No es fácil determinar porque cada caso es completamente independiente y no solamente que todos los implantes estén malos, puede ser que uno esté mal y ahí tengamos que decidir qué vamos a hacer en su rehabilitación, pero en principio en los implantes que ella tiene. Así es que
prácticamente nosotros tenemos que plasmar esta situación. Se nos fue el tiempo, miren, se nos ha ido el tiempo que dijo José Luis. Dale, WhatsApp y ya. Dale, con un WhatsApp más, por favor. Por favor. Y bueno, por último, pasar mi WhatsApp personal para cualquier cuestión comercial que quieran. Está muy bien. El WhatsApp es más 549 11 50 51 9333. Mi nombre es José Luis Virgo y cualquier consulta que tengan comercial, ese es el WhatsApp a que hay que dirigirse. De todas maneras, vamos a dejarlo en producción también. Claro que sí, qué bien, qué Bueno, lindo, José Luis. muchas gracias por todo. Agradecido a ti, Carlos. agradecido a todos los amigos que nos acompañan. Como les digo, siempre estamos presentes. Uniodont Bolivia está aquí siempre. ¿Sí? Gracias. Estamos siempre con todos ustedes, estamos gracias al Centro de Especialidades Odontológicas también con todo nuestro equipo, edificio Mariscal de Ayacucho, cuarto piso, oficina 412, ¿sí? Aquí en la ciudad de La Paz, calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, y también en la ciudad del Alto, ¿sí? En la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, ahí en el edificio San Pablo, primer piso, muy cerquita ahí de la Alcaldía Quemada, 290-2018, 730-77375, cualquier consulta, y Uniodont Bolivia siempre está con ustedes para servirlos. Así es que, amigos, hasta la siguiente semana. Se nos fue el tiempo rápido. Querido José Luis, contigo despedirnos. Nos vamos a ir ahora al Congreso junto con él y vamos a seguir mucho más la siguiente semana. Feliz fin de semana, que Dios siempre los bendiga a cada uno de ustedes. Dios mediante estamos presentes aquí la siguiente semana. Gracias, amigos, hasta la siguiente semana. Que Dios los bendiga.